Buenos días. Hoy acabo de tener una sesión de trabajo revisando todo el proceso de planificación de cambios dentro de un sistema de gestión de calidad. Así que vamos a aprovechar y vamos a traerlo también hasta nuestra comunidad. Bien, me ha funcionado muy bien un ejemplo de fin de semana, así que creo que me lo traigo también. Y os explico, este sábado he ido al cine, entonces voy a la taquilla, saco las entradas y la persona que me atiende me da todo esto, ¿vale? Bueno, todo esto con los cacharritos que faltan. Vale, lo habitual cuando compramos unas entradas. Y ahora hay que ir a la entrada para poder entrar en la sala y poder ver la película. Había, y eso que era ya un poquito tarde, por la noche, a las 10, en la sesión de las 10, había gente, quizá un poquito más de lo habitual, pero bueno, tampoco nada extraño. Cuando llegamos, yo le doy a la chica que nos está atendiendo todos estos papeles, ¿vale? Normalmente, cuando tú le das todo esto, ella lo que hace es un acordeón más o menos así, marcando por la línea de puntos, y corta los justificantes con los que ya se queda, te da el resto para que ya puedas acceder a la sala. Y ahí está pues la información de tu fila, tu butaca, etcétera, etcétera, para que vayas. En este caso, ella cuando ve todo esto y ve la entrada, la fecha, bueno, todos los datos que ella tenga que comprobar en su proceso de recepción de entradas, pues se da cuenta de que intercalados con las entradas hay una serie de información donde, bueno, pues en este caso está hablando de descargarse una app, etcétera, etcétera. Con un código para acceder, tener una serie de puntos y demás. Con lo cual ella no puede cortar directamente como lo hace siempre y tiene que ir cuadradito por cuadradito, os lo despliego otra vez, para poder quedarse con los justificantes que necesita. Luego ha ocurrido un cambio. Vale, vamos a ver esto cómo encaja con un sistema de calidad. Una de las primeras reflexiones que a mí siempre me gusta hacer con mis clientes es ¿para qué estamos introduciendo un cambio y cuál es la razón de introducirlo? Quizá haya un cambio legal, un requisito nuevo que nos impide, o bien por requisito de cliente o bien por requisito legal, utilizar una determinada materia prima, o bien hay que incorporar un nuevo registro para garantizar la trazabilidad del proceso, el que sea, o bien el cliente nos ha pedido que registremos un nuevo dato, que él lo necesita, o hay una mejora de proceso que hemos considerado que puede aportar. En definitiva, ¿para qué estamos introduciendo un cambio en el proceso? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de introducirlo? ¿Y qué es lo que pretendemos aportar de nuevo o cuál es el valor de ese cambio? Y esto hay que tenerlo claro antes de introducirlo. En este caso, vuelvo a retomar. En todo esto hay una serie de descuentos iniciales, que esto ya es habitual encontrarlos en las entradas de cine, y ahora nueva información para poder obtener un nuevo producto o poder beneficiarte de una serie de descuentos. Luego, en principio, estamos aportando información a nuestro cliente que él va a poderlo utilizar pues para que su experiencia de ir al cine, en este caso, sea más satisfactoria, con una serie de descuentos adicionales o una serie de ventajas que va a poder introducir. Vale, lo tenemos claro. Ahora, una vez que ya sabemos para qué, hay que informar a todas las personas que participan en el proceso. La información viene por varias razones. Primero, porque es la gente que está en el día a día del proceso las que de alguna manera va a validar ese cambio. Si antes de introducir este cambio a la persona que está en la entrada le preguntan, le dicen, oye, queremos hacer esto, hemos pensado que esta es la mejor forma, ¿tú qué opinas? Pues inmediatamente ella haría lo mismo que estaba haciendo cuando llegué yo a darle las entradas, es llamar a la taquilla y decirle, oye, la forma en la que estáis sacando estas entradas a mí me está dificultando toda la revisión de las entradas. Y al dificultarlo, porque estoy multiplicando por 3 o por 5 el tiempo que estoy tardando,
lo que hago es incrementar el tiempo de mi proceso y por tanto incrementar el tiempo que la gente tiene que estar esperando en la fila para poder entrar al cine. Luego, la gente que está en contacto con el día a día del proceso es la que mejor sabe si aquello va a funcionar o no, o por lo menos si tiene la capacidad de detectar inconvenientes que una persona que no está en contacto directo con aquello probablemente no detecte. Por otra parte, si hacemos partícipes a las personas que van a experimentar el cambio, vamos a ir bajando resistencias, con lo cual les vamos a hacer partícipes del propio proceso de cambio e incluso incorporar aquellas sugerencias o aquellas opiniones o aquellos puntos de vista que son suyos y que les van a hacer que sea más fácil incrementar todo aquello. Hay otro factor más. Si no estamos informando de los cambios que estamos implantando, una vez lleguen a esa parte del proceso, la persona se va a encontrar ya con algo que no conoce, que no sabe cómo abordar y nos queda confiar en su buen hacer y en su buen proceder. Es decir, aquí la persona ha tenido que cambiar. Y voy a este ejemplo que es muy sencillito y se ve muy bien. En lugar de coger las entradas como hacía antes, preparar todo este acordeón, plegarlas y ya está, ahora tiene que ir revisando en todo esto cuál es la entrada, cortarla, pasar a la siguiente, cortarla, es decir, tiene que improvisar. Y este caso es muy sencillito, no hay problema. Pero imaginad que está ocurriendo que hay un cambio en un packaging o en una terminología que estamos utilizando y que debe de ir en los textos de nuestro producto. Cuando la persona se encuentre frente a ello, no va a saber cómo actuar. En el mejor de los casos, si la persona es muy sistemática y ve que eso es diferente, lo rechazará. Tendremos no conformidades, tendremos producto apartado, producto que hay que reprocesar, etcétera, etcétera. Luego, información en todos los sentidos. A la par que estamos informando, también hay que formar. En ocasiones la implantación de un cambio requiere cambios o que las personas que participan en los procesos adquieran nuevas habilidades o adquieran nuevas competencias, con lo cual iremos a nuestro proceso de formación, revisaremos si es el caso los perfiles o la herramienta que tengamos que está recogiendo las competencias que tiene que tener, la revisaremos y empezaremos a incluirlo en nuestros planes de formación y en la formación que esas personas están recibiendo hasta que adquieran la competencia necesaria para poder ejecutar los cambios que se han introducido en los procesos. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta son los parámetros de proceso, los parámetros de control e incluso los indicadores de proceso. En este caso, como usuaria del proceso de recepción de entradas de cine, pues hombre, no es lo mismo esperar 5 minutos en una fila que esperar 15. Con lo cual, si hemos establecido un parámetro de proceso y unos límites de control en unas determinadas cantidades, en unos determinados valores, si el cambio que estoy incrementando afecta a esos parámetros que yo puedo considerar claves de mi proceso, hay que o bien redefinir o bien ver de qué manera lo puedo incorporar al proceso para que esos parámetros no se toquen. Bien, el tema de los indicadores o los parámetros de control del proceso me da pie a otro punto que hay que tener en cuenta y es considerar el proceso desde el punto de vista global, considerar el proceso como tal proceso, es decir, revisar las actividades aguas arriba y revisar las actividades aguas abajo para que ese cambio sea lo más positivo posible en todo el proceso y no ofrezca situaciones de riesgo o no ofrezca puntos más débiles que puedan hacer trastabillear nuestro proceso. Por ejemplo, en este caso, si aguas arriba hemos introducido una información, por ejemplo, de cuál es el número de entradas que voy a sacar, que lo introduces porque cuando tú dices quiero 5 entradas, ya estoy introduciendo 5. En el momento que sea más de una, la información puede salir intercalada o puede salir primero, como era lo habitual o como estamos viendo, primero
toda la línea de descuentos, después todos los códigos que necesitas para descargar esa app y después todas las entradas. O puede hacerse otra cosa. Puede también sacarse las entradas, aportarse la información como los tickets cuando estamos en un supermercado, que nos sale toda la lista de la compra y los precios por una parte y después todos los descuentos de los que yo me voy a poder beneficiar. Con lo cual, si aguas arriba introducimos información que pueda ser necesaria, puedo modificar la forma en que todo eso sale para no modificar esos parámetros de control o esos límites de control que necesito para el proceso. Bueno, ¿sí? Y finalmente, una vez que ya he revisado todo el proceso, pues puede haber documentación, puede haber información documentada que tenga que incluirse nueva o revisarse y que también hay que tener en cuenta. Bueno, pues creo que hoy ha sido suficiente. Con el ejemplo de las entradas, espero que haya quedado más claro cómo hay que implantar, planificar e implementar un cambio dentro de una organización de acuerdo con 9001. Muchísimas gracias.